Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio del MUSA, Museo Arqueológico, una nueva conferencia, hoy a cargo del profesor Ricardo Guillermo Rivadeneira Velázquez, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, diseñador industrial, magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura. La conferencia que nos va a dictar el profesor Ricardo se titula El agua en el mundo andino. Hará un recorrido histórico y geográfico que ilustra y explica la dinámica de los pueblos andinos y su pensamiento hidráulico para comprender mejor la importancia del líquido vital en la región. Le doy la bienvenida al profesor Rivadeneira. Gracias por participar de este espacio. Le cedo la palabra y al final estaremos compartiendo otra información. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Es un placer compartir aquí algunas ideas con esta institución que siempre me ha acogido con algunas exposiciones y conferencias que he dictado. Un saludo a la arqueóloga Doris Rojas, quien también me ha permitido y me ha ayudado en algunas ocasiones a revisar material de la Ceramoteca. Hace algunos años, antes de pandemia, yo hice una conferencia sobre iconografía prehispánica y ahí surgieron algunos temas como, temas relacionados importantes como el de Machu Picchu y algo de lectura de la iconografía de platos y cerámica andina. En el 2018, terminando el 2018, tuve la oportunidad de visitar el Museo Precolombino de Chile y también me di cuenta a partir de algunos viajes que había hecho a Perú, a Ecuador, luego de conocer algo de la geografía del sur de Colombia, que pues definitivamente tenemos elementos muy en común y que vale la pena estudiar. Como bien se hizo la presentación, yo me desempeño como profesor en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional y tengo a cargo algunas asignaturas relacionadas con el campo de la historia en la perspectiva americana. Y sí, bueno, pues yo quería tocar el tema del agua, que me parece absolutamente fundamental. La cordillera de los Andes es un elemento común denominador que recorre los países de Chile, una parte de Argentina, una pequeña parte del borde de la frontera con Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y entra a Venezuela. Entonces, ese recorrido geográfico en la perspectiva de la geografía histórica es el que voy a abordar, teniendo en cuenta pues una lectura hacia los pueblos originarios de América y también una lectura hacia lo que es el presente y el futuro del tema del agua en nuestra región. Entonces vamos a avanzar acá. Quiero iniciar con un elemento de carácter poético, una canción que se llama Planeta Agua. En este momento pues no la podemos escuchar, pero tenemos a la mano la letra del músico argentino Daniel Melero. Dice él: cómplice del miedo, me miras como idiota, puedo hablar en serio mañana, estaré muerto. Sé que tus labios me descargan al vacío, el metal puede ser frío, pero al menos es mi antojo. Agua planeta. Ya no hay silencio, se desborda el caudal. El origen se dispersa en la compleja red eléctrica. Trato de agruparme y los destinos penden y se aflojan. Es inevitable, el abismo se aproxima. Agua planeta, planeta agua. Entonces, me llamó mucho la atención que este músico argentino tuviese esta canción porque desde hace algunos años le insistía yo a mi hija mayor, a mi hija Sara, que el planeta, a mi manera de ver, no debía llamarse Tierra, sino planeta agua.
La denominación de planeta Tierra desconozco de dónde procede, pero si fuera por una vista como la que estamos viendo ahí, una vista satelital, pues el elemento que más predomina y que caracteriza y nos convierte en especie humana es el agua líquida. Hoy el tema del agua es un tema fundamental de acuerdo a su escasez y a su exagerada abundancia. A su escasez, obviamente en lugares desérticos, y pienso que las ciudades de más de 1 millón de habitantes generan procesos de erosión, ocupación invasiva del espacio. Nosotros ya tenemos en Bogotá una ciudad capital de casi 8 millones de habitantes, y la depredación del medio natural, el medio acuífero, definitivamente afecta no solamente el entorno de la ciudad, sino la vida misma dentro de las ciudades. Entonces, la tesis o el planteamiento que yo quisiera desarrollar es que precisamente en épocas donde el presidente electo Gustavo Petro ha hablado de un mínimo vital de agua, pues es un momento de que entremos en serio a pensar el problema en el contexto latinoamericano, o por lo menos en la región andina, que ahora pues voy a explicar algunos elementos que pueden entrar en consideración haciendo uso de la perspectiva histórica, ¿no? Los pueblos originarios de América, o sí, llamados así por algunos especialistas, más bien estos ocupantes prehispánicos, desarrollaron unas formas de convivir y de hacer arquitectura, urbanismo, hacer espacios de vivienda, que definitivamente requirieron de la modificación muy sutil, en el caso de en el Perú, en el Tahuantinsuyo, los incas hacen unas modificaciones y crean un sistema de caminos y de acueductos para darle de beber a la población que ocupa las grandes ciudades. La más importante, pues el Cusco, y yo creo que deberíamos conocernos y mirarnos más dentro de nuestro propio contexto para aprender sobre el uso del agua. Y a mi manera de entenderlo, según lo que he podido ver a partir de esta investigación, el agua manejar grandes cantidades de agua es un problema de la modernidad, es un problema, sí, pensemos en la represa Hoover en los Estados Unidos, una represa que hacia los años 20 crea la gran transformación urbana de los Estados Unidos, y Latinoamérica entra dentro de esa perspectiva de la construcción de represas, de la construcción de hidroeléctricas, pero desafortunadamente eso crea una afectación también a nivel cultural, una remoción de escombros muy grande, una remoción de tierra que afecta el ambiente, los bosques, las cuencas hídricas, y hay un problema de un capitalismo hídrico en donde se concentra el agua en unas grandes represas y se le quita el agua a otras regiones. Entonces, aquí cuando Daniel Melero nos habla del borde del caudal desbordado, es lo que hemos estado viendo con este fenómeno de la Niña en el año 2022. Por allá desde el año 2016 no se percibía un fenómeno de la Niña tan fuerte en nuestra región. Y también la compleja red eléctrica, ¿no? Dependemos no solamente del agua para saciar y hacer, ¿sí?, para la alimentación y para beberla, es decir, para subsistir, sino también que hemos creado un entorno artificial alrededor de la generación de electricidad. Entonces, retomo aquí con esta imagen una noticia de hace 4 días en la que se dice que nevó en el páramo de Sumapaz, ¿no? El páramo más grande, próximo, bueno, y en área rural de la ciudad de Bogotá, el páramo de Sumapaz, tiene una imagen esta, ¿no?
y es la de los transeúntes, el autobús en la carretera que comunica pues región rural con región urbana de la ciudad, y las personas se toman fotografías en el páramo creando pues una iconografía. Ya se dice que hace 60 años no caía nieve en el páramo de Sumapaz. Yo soy una persona que no tiene los 60 años, es decir, dentro de mi memoria, cuando escuché la noticia me pareció extraño, raro, no supe cómo entender la noticia porque no tenía un referente anterior. Sí había tenido los referentes por allá hacia el mes de noviembre, empezando noviembre, de las granizadas en la parte urbana de Bogotá, que crean afectaciones, inundaciones, la calle 26 taponada de hielo, los automóviles y los sótanos de buena parte de los edificios de la zona de la Soledad, de galerías, los automóviles eh, llevados a la pérdida en los sótanos por esta excesión. Pero este hecho de caer nieve en el páramo, pues no había ahí esa referencia. En términos de la perspectiva de la iconografía, que es un tema que a mí me interesa y he trabajado bastante, pues esta fotografía yo creo que queda y otras para esa memoria. Parecería casi como una cosa turística, pero el tema tenemos que tomárnoslo más en serio. En Bogotá, para quienes no conocen la ciudad, pues hay un barrio que se llama el barrio Las Aguas. Aquí a la izquierda escogí también de la memoria por allá de los años 80 del siglo XX la fotografía de los personajes y los actores de la serie de televisión El Chinche, una serie de televisión popular, ampliamente conocida, que se filmó. Aquí en la fotografía blanco y negro tenemos la iglesia, y la manzana que está al frente de la iglesia, en la parte izquierda de la imagen, es la manzana donde se grabó. El director P. Sánchez escogió este espacio de la calle 19, entre calle 19 y 20, y carrera segunda y tercera para hacer la filmación de esto. Lo que me sorprende a mí, porque yo fui un seguidor como muy detenido de esta serie, es que pese a que se filmaba y se hacía la serie en el barrio de Las Aguas, nunca se mostraba el tema del agua, ¿no? Por allá en el año 2000, después de que la serie ya era algo de historia y estaba guardado en unos cassettes de video, y la gente poco se acordaba de eso. Después se hizo una retransmisión de la serie por el canal Señal Colombia, pero eso fue después del año 2000. Hacia el año 2000 apareció un puente muy próximo, diagonal a esta iglesia, que hoy está descubierto, y es el Puente de las Aguas. Para mí es un indicador sí, es un topónimo, es un nombre que nos alude al uso o a la característica particular de una de las zonas de la ciudad. Así como está el barrio Egipto, el barrio de la Concordia, aquí tenemos la relación muy fuerte entre el cerro y la sabana, ¿sí? Entre la planicie. Y por un hecho supremamente obvio y natural, pues las aguas en el páramo, hay un proceso de condensación, y por gravedad el agua va bajando hasta encontrar el lugar en donde se va a asentar. Puede ser la creación de un humedal, un pantano. Generalmente son unas escorrentías mucho más grandes, que son los ríos que han sido alimentados por las quebradas. En Bogotá, la idea de las avenidas, ¿sí?, tiene que ver con este tema del agua que va rodando y va bajando de la montaña y va creando una serie de pequeñas quebradas donde se van acumulando las aguas hasta llegar a la parte más baja de la ciudad, buscando el río Bogotá.
Desafortunadamente Bogotá pues no tiene una relación, ¿sí?, muy fuerte con el agua, como lo decía el arquitecto Rogelio Salmona, y él crea ese puente que les digo, que apareció ahí en la vía de la carrera segunda con calle 19. Hoy es un lugar que se puede visitar y se puede ver al lado de la Universidad de los Andes. Pues es un elemento arqueológico de la ciudad. Si no estoy mal, es un puente construido hacia 1902. Y el trabajo de investigación que se hizo para hacer el eje ambiental, hoy es un corredor con algunas palmeras que están secas porque han sido sacadas de su medio natural y implantadas ahí en un espacio que no tiene como las condiciones adecuadas, llamado eje ambiental, que va desde la base de la montaña de Monserrate, de la estación del funicular de Monserrate y del teleférico, hasta la plaza de San Victorino. Eso es una transformación muy importante de la ciudad que sacó el río nuevamente y empezó. Salmona decía, pues en Bogotá no se ve el río, la gente no tiene una relación con el agua, vamos a sacar el agua del río San Francisco para hacer de alguna manera una pedagogía cultural y que nos demos cuenta de eso. El agua está presente entonces en esta serie de imaginarios. Esta es una imagen también por allá de la parte alta de Bogotá. Conseguir agua no es fácil. Llevar agua a los complejos urbanos no es fácil. Los cabildos de las ciudades invierten gran cantidad de recursos, de sus recursos y de sus finanzas para llevar el agua. Aquí tenemos una pequeña bomba a donde los niños van a recoger el agua. Entonces, ¿sí?, se recuerda, empezando el siglo XX, que en Bogotá había que ir a recoger agua todavía, niños que cargaban combustibles para, ¿sí?, el cocinol, el combustible para cocinar en las casas, luego de, bueno, de manera simultánea con las estufas de leña, que pues alimentaron tanto los fogones de nuestras ciudades. Y va a ser digamos, los aguateros o las aguateras, un personaje que empieza a desaparecer en las ciudades, ¿no? Y empieza a desaparecer porque la institución del acueducto, los acueductos, el acueducto de Agua Vieja, el acueducto de Agua Nueva en Bogotá, van a crear una serie de instituciones que van a proteger, o tienen como finalidad proteger, los cauces hídricos, prestar el servicio y brindar también el servicio del alcantarillado en la ciudad. Eso desde 1923, después de la epidemia de la gripe española del 18, América Latina empezó a tener un proceso de transformación, y esa transformación urbana tiene que ver también con el suministro del agua. Hoy el agua de Bogotá que consumen los bogotanos pues ha pasado un proceso donde se construyeron, empezando el siglo XX, una buena cantidad de tanques. El tanque de San Diego, por ejemplo, en la zona de la calle 26, al pie de la Universidad Distrital, un lugar especial para recoger agua y hacerla correr y darle suministro a lo que sería en ese momento la parte norte de la ciudad. Y un proceso de ir construyendo represas, ¿sí? El proyecto Wiesner, la construcción del embalse de San Rafael en el municipio de La Calera. Entonces la ciudad ya no alberga agua, no la recoge de sus propias montañas, sino que empieza a correr a través de tuberías de concreto, un ducto que de alguna manera le va quitando el agua a La Calera, le va quitando el agua al municipio de Huasca. Ese movimiento y ese consumo generan un movimiento de tierra para canalización supremamente grande, que crea una afectación en el medio, hasta llegar a Chingaza, ¿no? Chingaza es realmente el cauce de un río que le surte agua
a un municipio, a una ciudad importante, pero que ya no está en el departamento de Cundinamarca, sino que es la capital del Meta, que es Villavicencio. Entonces, una ciudad empieza a quitarle el agua a la otra por problema de densidad urbana. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a planificar y a tener conciencia a futuro. Las ciudades no pueden seguir creciendo porque el agua no va a ser suficiente para albergar a una población, sí, de 20, 25 millones como la que tiene, sí, el Distrito Federal de Buenos Aires o la de la Ciudad de Argentina o la Ciudad de México. En Bogotá eso es insostenible, un crecimiento poblacional tan grande. Tenemos que pensar en unas ciudades más pequeñas que puedan, en donde se pueda manejar un equilibrio hidráulico de suministro y consumo mucho más racional de ocupación de la tierra, que es contrario a lo que se ha visto en la sabana de Bogotá. En la sabana de Bogotá se cree que el crecimiento de la ciudad tiene que ser hasta ocupar el último metro cuadrado de la sabana, y eso es, lo repito, es insostenible, porque vamos a empezar a quitarle agua a todos los, ya la queja, ¿sí? A los municipios que están alrededor, y eso pues crea diferencias y una pirámide social supremamente fuerte de las favelas o los barrios de invasión que están en las laderas. Empiezan a tener problemas de suministro del agua, la infraestructura no puede llegar y regarse de una manera tan masiva, y sobre todo las represas empiezan a ampliar y a tener un tamaño más grande, y eso nos pone en aprietos. Aquí yo quería aclarar que esta presentación o este proyecto hace parte de una idea que es la de pensar la historia, no solamente como un elemento estático de datos del pasado, sino pensar en las largas duraciones y pensar que en el futuro la historia es un elemento muy importante para el desarrollo de la proyectiva. Proyectiva sería pensar a futuro a través de establecer una línea con la retrospectiva, qué ha pasado antes y qué va a pasar después. Aquí yo me he ido mucho más atrás a la famosa Pangea, 300 millones de años antes, en donde la masa continental estaba unificada, ¿no? Y pues por un proceso de movimientos de esas masas continentales hay una separación. Aquí estamos viendo cómo es que se producen una serie de mares interiores y luego dar cabida a varios océanos, la segmentación del océano, así como la segmentación de las porciones de tierra. Entonces, dentro de ese proceso geológico, hay lugares hoy que son secos, que estuvieron inundados. Y esos lugares que estuvieron inundados, pues las tierras, independientemente de los movimientos tectónicos, son tierras, hay una distribución de los diferentes minerales en la tierra y una separación de ellos. Entonces surgen tierras que son más aptas para el cultivo, y si tenemos tierras con minerales aptos para el crecimiento de las plantas y tenemos agua, pues vamos a tener lugares fértiles. Si tenemos lo opuesto, vamos a tener lugares desérticos. Esto lo explico y lo digo porque no queremos, nadie quiere, bueno, aunque hay personas que están preparadas para vivir en el desierto, ¿sí? Como los beduinos en el desierto del Sahara, pero el Sahara no fue todo el tiempo, ¿sí? Un desierto. Fue tierra fértil, estuvo ocupada, y aquí estamos viendo, es un mapa que me gusta mucho porque es un mapa donde uno puede ver la manera como colindan las tierras, ¿no? Por ejemplo, Brasil en el inicio de la pandemia está cerca a África. Eso lo descubre uno haciendo un mapamundi y uniéndolo con fichas de cartón y de colores. Y todo lo que son esas cuencas del río más grande del mundo, que es el río Amazonas,
pues coinciden, ¿sí?, con una manera de crear pequeños lagos interiores que en nuestro caso el Gran Lago de México en el inicio de la Pangea estaría cerca al territorio colombiano. Pero bueno, todo eso se ha movido y lo que tenemos es que porciones de tierra de África que se trasladaron a América en un proceso de 300 millones, ¿no? Con las poblaciones ha ocurrido algo similar, pero obviamente en tiempos que corresponden a los de la vida humana y a los de la movilización de los grupos humanos. Eso se llamaría el poblamiento de América. Entonces, esta es parte de una investigación que yo hice ya concluida sobre África en América, y es darnos cuenta que América, pues su ancestro, su gran ancestro geológico es colindar con África, también tener un repliegue y unas características propias que crean la cordillera de los Andes. Y en términos de población, me gusta ese mapa que estamos viendo ahí a la derecha, en donde vemos los porcentajes de población africana, de herencia africana que hay en América. Ahora ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y por qué el profesor Ricardo hace esa pregunta sobre población? Y es que en Brasil, por ejemplo, casi 51% de la población procede de África, mientras que en Bolivia solamente el 0.2%. Entonces hay unos países que tienen una porción muy reducida de herencia africana. Colombia tiene un porcentaje relativamente alto, 10.5%, respecto a Venezuela, que tiene tan solo 3.4%. Y resulta que por temas del sistema esclavista y de la colonización por parte de portugueses, ingleses y de la corona española en América, las comunidades afro fueron desplazadas a lugares mucho más cálidos y a lugares donde la tierra y el acceso al agua eran bien complicados. Entonces, lo que podemos decir es que en América Latina, o en esta América que va desde el río Bravo, desde México hasta la Patagonia, podríamos traslapar el mapa de la población afro respecto a lo que sería una relación con la ocupación de la tierra, y esa ocupación de la tierra nos va a generar también una lectura de lo que serían ubicaciones respecto a lugares muy, muy difíciles como el Patía en Colombia, ¿sí? Estoy ya hablando de clima, en donde hay climas agrestes, cálidos, en donde los españoles y la élite portuguesa no quisieron ir a habitar y decidieron pues el cimarronaje, que es esta acción de libertaria por parte de los grupos afro, crear formas de independencia y buscar mecanismos de liberación. Esa liberación pues va a llevar a ocupar lugares que eran insospechados o todavía no habían sido explorados en América, como buena parte de las costas norte y sí, especialmente del norte del Brasil, el área del Chocó colombiano. Entonces vamos a tener unas regiones de climas extremos ocupados por poblaciones que hoy en los planes, por lo menos en el plan de gobierno de este nuevo gobierno que empieza el 7 de agosto del año 2022, están en la agenda pública, ¿no? Por algo tenemos por primera vez una vicepresidenta afrodescendiente, y el proyecto de erradicación de la pobreza en Colombia consiste en poder llegar con saneamiento básico, es decir, acueducto, alcantarillado, a esas regiones que históricamente no han estado en las mejores condiciones respecto a estas condiciones de infraestructura. Entonces eso nos pone otro reto, y es que no solamente hay agua y infraestructura en los lugares
donde la colonización fue preponderante, que en Colombia hay unas ciudades que son, por ejemplo, Pamplona en el norte de Santander, que administraba el oro de esa región del norte, en la explotación del oro, pero es tierra fría. Tunja también, Santa Fe de Bogotá, Popayán y Pasto. Entonces, sobre el eje andino, un tipo de población blanca administra el territorio, crea una hegemonía de élite, y el resto de la infraestructura, donde hay acueductos, donde hay manejo del agua de alguna manera un poco más ancestral, colonial, pero pues se nos olvida que los grupos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la misma sabana de Bogotá, tuvieron que hacer un manejo de aguas que corresponde al pensamiento de la arqueología y de la historia para revisar cómo es la distribución de esa agua, la manera como las zunas del río Bogotá, una serie de canales de cultivo para favorecer el cultivo de la papa, el cultivo del maíz, en términos de el bien vivir y de la buena vida cotidiana en los espacios. Entonces tenemos en la región del Darién, en Colombia, y bueno, aquí mejor con esta imagen, y en la frontera con Panamá, se dice, lo aprende uno en la escuela, que es el lugar más lluvioso del mundo. No sé si han tenido la experiencia de estar en el Chocó, en algún momento, sí, está soleado, empieza a aparecer, ¿sí? Nubosidad, se vuelve oscuro, empieza a llover, y de la selva, lo que eran caminos, lo que creía uno que era un sendero dentro de la selva, se convierte en un río. Entonces hay un proceso de movimiento de aguas mucho más fuerte, caudaloso, raudaloso, y a lo que no estaría acostumbrado uno en el área de los Andes, ¿no? Que en los Andes uno tiene momentos de invierno. Bueno, el clima ha cambiado mucho y ahora dependemos del fenómeno del niño y de la niña, pero pues en la zona andina había un invierno, un verano, un invierno y un verano, y así se completaba el año. Entonces había momentos de sequía y había momentos de lluvias intensas, y eso de alguna manera generaba un equilibrio en el suelo, un equilibrio del nivel freático, es decir, de la altura del agua, y se podía ocupar ciertos lugares inundables, se sorteaba la vida en esos lugares. Hoy eso se ha transformado. En las regiones de las costas colombianas se depende mucho, por ejemplo, en las desembocaduras, ¿sí?, de los ríos, depende uno mucho de lo que esté sucediendo en la parte alta de los Andes respecto a la cantidad de agua que rueda. Entonces estos mapas, la cartografía debe servirnos para establecer relaciones. Aquí estamos viendo pues un libro que lo uso mucho, está aquí citado, el de Luis Weckman, La Edad Media en el Brasil. Es un libro que le recomiendo mucho a los americanistas para entender el tema de la ocupación por parte de los europeos de territorios desconocidos. Entonces, en una primera instancia son territorios imaginarios, ¿no? Entonces, muchos de estos elementos, por ejemplo, en tierras del Brasil y en tierras de Colombia, aparecen unos personajes que son los espíritus del río, el Moán en el río Magdalena, que parecería que son espíritus que tienen que ver con la crecida del río, con individuos dentro de una mitología que capturan niños, mujeres y demás personajes, y el mismo hombre caimán, una forma de animismo y de humanizar los fenómenos de la naturaleza y convertirlos en imaginarios. Ese aspecto tampoco lo podemos dejar de lado, porque la vida del río, los ríos no son fronteras como aparecen en algunos mapas, sino que son las grandes vías de comunicación entre países, entre diferentes regiones,
y son los lugares donde se produce el mercado, donde se da el intercambio, donde va a aparecer también los procesos de misioneros y de transformación religiosa. Entonces, alrededor del agua nosotros construimos una serie de aspectos antropológicos y sociológicos muy complejos que no tienen que ver solamente con la cantidad o la cartografía o la pluviometría, sino la manera como las poblaciones asumen eso. Entonces aquí estamos viendo lo que serían las diferentes cuencas en Sudamérica. Poder entender, por ejemplo, la cuenca del río Paraná, distinta a la del río Amazonas y distinta al mundo andino, ¿no? Y aquí, para no extenderme demasiado, yo traje es una foto, una imagen hecha con radar de lo que es la geografía, la orografía del continente suramericano. A la izquierda, en esa fotografía blanco y negro, lo que sería la cordillera de los Andes, lo que es la cordillera de los Andes, ¿sí? La masa de montañas y más elevada, más alta. Eso crea a la vez la posibilidad de tener aguas congeladas en la parte alta, los vamos a llamar nevados, y tener también una barrera, una especie de muralla que atrapa humedad del Océano Pacífico para poder hacer tanto de un lado o del otro de la cordillera lluvias, ¿no? Entonces una montaña es un pico alto que genera agua, es una fábrica del agua que hace correr hacia un lado y hacia el otro. Entonces los valles interandinos, que en el Perú son mucho más profundos, ¿sí? Las montañas, la diferencia de altitud es mucho más grande en los valles que lo que podemos conocer en Colombia en nuestras tres cordilleras. La diferencia que conocemos en Colombia generalmente es el cruce de la línea en la zona del Quindío, sí, el municipio de Cajamarca, a Ibagué, y entonces uno tiene una idea ahí de altitud y de lo que sería un diferencial de alturas. En la zona de Huaraz, en Perú, las diferencias no son de 1000 metros, ¿sí? Los valles no son de 700 metros, sino que son de 1500 metros, 1800 metros, entonces son unos abismos enormes, grandísimos. La cantidad de agua que se recoge es mucho más grande y esos ríos, pues también ahora lo vamos a ver por el número de represas, de pequeñas represas, porque no son de gran tamaño, genera una forma de administrar el agua muy distinta, ¿no? Muy, muy distinta a lo que serían los Andes colombianos o los Andes de Venezuela. Y en ese gran espacio que hay en el centro, que está identificado en la fotografía blanco y negro por la zona más blanca, pues vamos a tener a la Pampa Argentina, ¿no? Literalmente la Pampa Argentina es una gran planicie que está ubicada en el espacio central entre las montañas altas del este de Brasil y la cordillera de los Andes. Entonces eso hace también que en este espacio que les estaba mostrando aquí, por ejemplo, en el mapa del siglo XVI XVI, perdón, que estamos viendo a la derecha, el río Paraná aparece como una corriente incluso más grande que el río Amazonas que estamos viendo a la izquierda, ¿no? Esos son mapas no levantados topográficamente, sino que son casi portulanos de descripciones de viajeros, entonces son más mapas que recogen dibujos, que recogen relatos verbales. Entonces se dice que el río era mucho más grande, pero pues aquí podemos darnos cuenta que sí hay un espacio para que ahí exista un río grande, pero no es tan caudaloso como el Magdalena, el Amazonas. Igual el Orinoco y demás. Entonces aquí viene el concepto de las cuencas. Alguna vez también haciendo trabajos de colegio con mi hija mayor,
a Sara le colocaron una tarea en su colegio de hacer la cuenca del río Orinoco. Y creo que de ahí surgió esta intención de investigación que estoy planteando ahora. Entonces fuimos a un lugar donde bajamos de internet una imagen de satélite de la cuenca. Luego fuimos a un plotter, a un negocio donde se plotean planos. Se mandó plotear a tamaño de pliego. Compramos la suficiente plastilina porque consistía en hacer toda la cuenca en plastilina. Y ahí es cuando uno se da cuenta que el río Amazonas nace acá en las montañas de los Andes colombianos. Es decir, está la extensión y la cantidad de pequeñas quebradas, riachuelos que alimentan ese río, que por eso se constituye en un río caudaloso y grande. Es decir, muchas veces tenemos la idea fija de que el río es lo que está allá abajo y lleva una masa de agua, pero no lo entendemos en su relación de altitud y de área expandida. Eso es una cuenca, una cuenca, ¿sí? La Orinoquía, el río Orinoco, lo que les digo, arranca en las montañas, ¿sí? En los páramos aledaños a Bogotá. Igual los ríos que caen a la zona a Argentina están naciendo en una montaña altísima que es a la vez frontera entre Chile y todos esos nevados que están haciendo gotear lentamente agua hacia esos ríos, pues crean cuencas a un lado y al otro. Entonces, esto a nivel didáctico tenemos que pensarlo en términos de los recorridos, motivar en Colombia un estado de tranquilidad y de paz territorial que nos permita recorrer el paisaje para darnos cuenta que ese paisaje del que nos han hablado acerca de su belleza y su biodiversidad existe y para poderlo apropiar. Sí pienso que tantos años de conflicto armado nos han hecho crear una distancia entre el mundo rural y el mundo urbano, y esa distancia no nos hace bien para comprender y entender los retos ambientales y ecológicos que tenemos a futuro o desde ya, ¿no? Hoy todavía en las ciudades, yo insisto que en los baños, bañarse todos los días y ducharse más de 5 minutos es un acto criminal con el medio ambiente. Tomar una ducha prolongada, si todos los bogotanos, que somos 7,5 millones, nos ponemos a estar más de 5 minutos bajo la regadera, estamos creando un impacto ambiental de gran magnitud y eso tenemos que modificarlo. En términos del diseño industrial tienen que aparecer más propuestas de aireadores de regaderas, por ejemplo, de duchas, ¿sí? Combinar aire con agua y pulverizar las partículas del agua para lavar grifos, para hacer lavado del cuerpo, lavado de la ropa. Todo eso tiene que volverse mucho más eficiente y no tenemos que esperar a que las empresas multinacionales extranjeras de Corea o de China o de los Estados Unidos, que generan las marcas más famosas de lavadoras, empiecen a hacerlo, sino que tenemos que hacerlo desde nuestro propio contexto y de alguna manera anticiparnos a todos esos procesos de manejo del agua. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo muy en serio y como un énfasis de esta charla, porque todavía nos hacemos los locos y las locas con el tema del agua. Eso es a nivel doméstico, a nivel del riego, a nivel de lavar automóviles. Todavía no, lavar un automóvil todos los domingos, que sea la actividad del padre que tiene, sí, como prende el equipo de sonido del automóvil y se pone a lavar el carro y le da y dura ahí varias horas. No, eso tiene que leerse con otra
con otra perspectiva. Y el agua, como dirían algunos, el agua es sagrada, es lo más sagrado que tenemos. Dentro de esas cuencas, pues sorprende que el mundo andino tiene vestigios, todavía existe gente que hace el recorrido del camino inca, ¿no? El Capac Ñan es un camino que se hizo bajo el gobierno del Inca para conectar las tierras y que se extiende desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, con una serie de postas, y esas postas que hoy son lugares arqueológicos y que se llaman púcaras, las púcaras tienen sus aljibes. Entonces, el chasqui, que era el indígena que llevaba las noticias del mundo incaico y caminaba una jornada para llevar el mensaje, transmitírselo a otro chasqui, llegaba a un lugar de alojamiento que es la púcara, y en la púcara obviamente había un lugar, había comida y había agua. Entonces el camino inca es una red hidráulica también. Y aquí es donde yo quiero empezar a hacer un énfasis en la tecnología prehispánica, en las maneras de construir y de manejar la piedra, la inclinación de las montañas con el aterrazamiento. Sembrar en terraza es evitar la erosión del suelo, es aprender a controlar con la piedra el impacto que tiene el agua sobre el terreno y aprender a hacer prosperar esos territorios. Entonces tenemos aquí unos ejemplos. El acueducto de Cantayoque en Nazca, son sistemas de riego en zonas con poca agua, porque pues el agua en unos lugares abunda y en otras escasea. Un total de 80 a 100 acueductos, de los cuales hoy existen 30, divididos en dos tipos: los acueductos de socavón o los de ventana y zanjón. El de socavón pues es una canal de piedra abierta, ella va recogiendo el agua de la montaña, el agua llega hasta ese cubo o canal de piedra y es conducida de manera lateral, ¿no? Entonces el esfuerzo vertical que ejerce el agua de la montaña se regula mediante un movimiento horizontal de las aguas, y ese canal pues va teniendo una inclinación, se va regulando la inclinación del agua para que vaya bajando. Y eso permite recoger más agua y evitar la erosión del suelo, como lo había dicho. Existen estos que son supremamente interesantes, solamente los he visto en Perú. Parece que en África también hay ejemplos de estos socavones, de estas ventanas u ojos, de los socavones, que son unas espirales que le permiten a la persona bajar al fondo donde se va a encontrar el agua. Es un pozo al cual se accede. Pero también en la noche se crea un microclima ahí dentro de esa espiral, y hay una condensación de agua y permite capturar agua de la atmósfera para conducirla hacia ese espacio. Entonces, aquí en la fotografía de la izquierda vemos una plantación, un lugar en el desierto en donde se ha ido extrayendo agua, no de manera masiva o invasiva, sino con unos puntos, y esos puntos permiten que el agua subterránea también genere un equilibrio con ese microambiente que está ahí en el lugar del cultivo. Estas son cosas de las que tenemos que aprender. Y también tenemos que tener conciencia que el agua no la podemos contaminar, el suelo no lo podemos contaminar, porque el agua subterránea se va a contaminar. En Perú también, esto es un lugar muy bello, el de Tarma, se llama el Cachipozo, que es en San Pedro de Cajas, la región de Tarma, en Perú. Este es el Cachipozo, ahí se ve
el espacio cercado, el agua procede de la montaña. Esto es un pozo de agua salada. La arquitectura de piedra sirve para crear estas barreras. Aquí está la parte interna y hay dos espejos de agua. Estos son aguas, las llamaríamos, sí, como termales, más bien aguas, estas son aguas saladas. Un pozo tiene un agua más salada que la otra y este es un lugar ceremonial. Entonces el lugar ceremonial este es casi el lugar del matrimonio. Y ahí la pareja se une, beben un agua cada uno, el hombre bebe del agua más salada, que es el pozo que está acá más cercano, la mujer bebe del agua que está más atrás, es un poco menos salada, se le hace una ofrenda al curaca, al pachacut, y hay una relación entre el agua y el cosmos, ¿no? Y las estrellas, y que igual sucede en Machu Picchu, hay unos ojos, ¿sí? Unas piedras talladas que se llenan de agua y son las que permiten o permitían hacer observación de estrellas y de fenómenos atmosféricos, astronómicos relacionados con lo atmosférico. Patayacta, cerca a Machu Picchu, es esto es una belleza, es un complejo urbano donde alcanzamos a entender el manejo del aterrazamiento, las terrazas. Un sistema complejo. Esto parece casi la maqueta de arquitectura de un proyecto, ¿sí?, ecoambiental. Está elaborado y tiene sus torreones o púcaras en los extremos, zona de vivienda en la parte alta, y es un lugar para trabajo agrícola también. No les traje la fotografía, pero cerca a Cusco está Moray, que es un círculo concéntrico en donde a diferentes alturas se hace cultivo de maíz y papa para saber en qué lugar prospera mejor y en qué condiciones prospera mejor el alimento, ¿no? Aquí tenemos ya un complejo urbano en donde la relación del cultivo con la parte de la pendiente de la montaña es generosa en su relación, en su manejo. Y esto es lo que yo creo que a futuro debería estar sucediendo en el mundo andino, es decir, bajar la densidad poblacional de las ciudades y empezar a tener una ocupación un poco más regular del espacio geográfico. Eso implica tener acueductos, sí, un retorno a estos agujeros o acueductos de montaña muy locales, a diferencia de movilizar gran cantidad de agua con tubería rompiendo montañas. Estas son unas piletas y hay una factura en la elaboración en la manera como se rompe la piedra, una manera arreglada, digamos, ¿sí? Una escuadra, unos ángulos muy precisos que sorprenden y nos ponen en un cuestionamiento sobre el manejo técnico de la época. Sí, aquí estamos hablando antes de la llegada de los españoles hasta el exterminio por parte de Pizarro, bueno, los jefes indígenas. Otro lugar, estos ya son lugares del turismo y del mundo de la arqueología en Perú, ¿no? El acueducto de Tipón. Esto está como a 29, 30 kilómetros de la ciudad de Cusco. Las culturas anteriores a los incas, de los Wari y Waru. Y estos son 3.500 hectáreas de terrazas, andenes y canales. 60 metros de acueducto que toma el agua para llevarla a las terrazas. Además capta el agua de una corriente que va por el subsuelo. Ese es un secreto pues maravilloso, ¿no? Como
Y esto es una cosa impresionante, que no es Machu Picchu, ¿no? Porque el 90% de las personas que van al Perú se van para Machu Picchu, que es un lugar supremamente interesante, pero alrededor del Cusco también están sucediendo estos lugares que son lugares de aprendizaje. Los cuatro, un río que se divide, aquí en la imagen podemos ver en la parte superior de la imagen superior, vemos como el río se divide en dos partes, luego se divide en cuatro partes para crear un sistema de cascadas. Yo estoy pensando ahí en lo que se llama aireación del agua, ¿sí? Brindarle oxígeno al agua para mantenerla en mejores condiciones, ¿sí? El agua estancada no es buena agua, mientras que el agua corriente que se está moviendo está en mejores condiciones para el consumo, ¿no? También las terrazas, pero ya no solamente hay terrazas, digamos, las de corte de montaña, sino que también ese corte de montaña se fortifica o se colocan muros de piedra y esos muros de piedra sirven para recoger agua. Este lugar es maravilloso. Y este es mucho más sofisticado, el canal Cumbemayo. Mayo quiere decir río, ¿no? Entonces, este es un río artificial, es literalmente la técnica de la piedra llevada a los canales para la movilización y el control de la velocidad del agua. Ahí encontramos, por ejemplo, a la izquierda un puente de agua, es un puente de piedra. Eso creíamos que en Europa eran los romanos los que hacían eso. No, los incas ya, bueno, aquí lo hicieron. Ahí tenemos un acueducto, ese es el que mide cerca de 60 kilómetros. Y estas formas de ángulos, foto central y foto de la derecha, que me permiten, o más bien permiten que el agua se vaya moviendo más lentamente en términos del uso y también de connotaciones de lo ritual. Porque el agua suena, el agua en escorrentías muy inclinadas suena mucho, ¿no? Y altera de alguna manera el espíritu. Mientras que hay lugares, santuarios, en donde el agua se hace correr lentamente, se está desplazando el agua, pero gracias a la arquitectura y al diseño del manejo de la piedra y al manejo técnico de la piedra, aquí el agua es mucho más silenciosa. Esto es en la parte norte del Perú. Bueno, hoy se creía que el camino del Perú terminaba por allá en Púcara de Tilcara, en el norte de Argentina, cerca a Salta, pero ya hoy trabajos de arqueología han encontrado extensiones de ese camino inca. El camino inca en Brasil lo llaman el camino que va a Perú o de Paiberú, y pues sorprende que atraviesa el Brasil y llega hasta Sao Paulo, Florianópolis. Y lo último que estuve leyendo es trabajos de arqueología cercanos a Santiago de Chile, donde se ha encontrado extensión del camino inca hasta Santiago de Chile. Es decir, esta red caminera que a la vez permite, o más bien también es red hidráulica, está extendida por Sudamérica y no solamente estableciendo una relación exclusiva para el mundo andino, sino una relación entre las dos grandes masas de montañas que serían las del este de Sudamérica y las del oeste. Aquí voy acercándome hacia el presente y también hacia el final de mi presentación, que tiene que ver con el otro extremo. El extremo es el desarrollo de las represas a través de, bueno, en el siglo XX, la unión de el uso del acero y el concreto para hacer grandes represas.
Represar un valle implica capitalizar el agua para unos y quitarle el agua para los otros, ya lo había dicho al comienzo. Aquí estamos viendo una imagen de la represa más grande del mundo hasta el año 2011. Es la represa ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, es decir, entre la ciudad de Curitiba y la ciudad de Asunción, llamada Itaipú. Esa represa es enorme, grandísima, y lo que hace es represar el río Paraná, ¿no? Y el río Paraná, esta represa, claro, para el desarrollo agrícola y para el mundo hidroeléctrico esto está muy bien visto, pero para otros aspectos como los de la vida y el equilibrio ambiental son agentes que tienen factores negativos, ¿no? Y bueno, hay que contar que hoy la represa más grande del mundo está en China, que es la de las Tres Gargantas, y bueno, es una generadora eléctrica impresionante y un transformador también del medio. En términos generales, una represa es eso, es un contenedor de agua que rompe el equilibrio natural de una región. Entonces tenemos aquí las represas de Paraguay. Fácilmente aquí hay 10 represas, ¿sí? Que tienen que ver con su gran río, el río Paraná. Chile, las represas son menos abundantes y son de menor tamaño, y esas represas están distribuidas a lo largo de la cordillera. Podríamos decir que, bueno, igual que en Bolivia, Bolivia tiene menos represas, pues porque tiene unos grandes lagos, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Y Perú es un país que tiene una gran cantidad de represas distribuidas por todo el país, desde el sur al norte, predominan más hacia la parte media y al norte del Perú. Ecuador, que es un país mucho más pequeño que Colombia y que Perú, tiene una densidad de represas muy alta, muy grande. Es decir, es un país hídrico con una industria hidroeléctrica muy potente para el área que tiene. Entonces son países que exportan energía eléctrica y a su vez pues no consumen toda pues el agua que represan, ¿no? Colombia, todo está más centrado hacia la cordillera oriental y bueno, tenemos hacia el Valle del Cauca varias represas hidroeléctricas, y la última que está en construcción cerca de Medellín, que es Hidroituango, que ha tenido todos los problemas del mundo en términos de represar el río Cauca, que pues es un río, bueno, caudaloso, grande. Cerca a Bogotá hay más que todo represas pequeñas que todo ese sistema de puntos rojos que estamos viendo ahí gira alrededor de la gran capital de Colombia, es decir, esto es un poblado que está recibiendo agua de la región. Venezuela las tiene muy extendidas y muy bien distribuidas por todo su territorio. Me parece, bueno, unas en la parte andina y otras ya en la parte de los llanos y hacia el macizo guyanés, ¿no? Y quiero terminar mi presentación mostrando nuevamente esta imagen ya en colores, ¿no? Los colores indican el nivel de altura. Entonces vamos a tener una región andina, ojalá la pudiéramos conocer. Conozco estudiantes, colegas también, profesores que emprenden el camino del Inca y prefieren llegar caminando a Machu Picchu y hacer el recorrido a diferentes lugares alrededor del Cusco. Ojalá pudiéramos caminar y entrar en interconexión más en todo el área, ¿no? Y conocer
diferentes regiones. Uno de los compromisos, y que yo lo he tratado de poner en práctica, invitando profesores de Brasil a Colombia, es aquello que Joan Rapaport, la profesora norteamericana y creadora de LASA, del Sistema Latinoamericano de Estudios Sociales, ha dicho: para poder tener una idea de integración americana, tenemos que aprender portugués, y la gente de Brasil tiene que aprender castellano, ¿no? Entonces, si nos proponemos ese reto, podemos entender la dimensión de lo que es las cataratas del Iguazú y de su importancia brindándole agua al Brasil y energía eléctrica al Brasil, y también pues entender nuestra condición local y regional. Hoy no es complicado viajar a Lima o viajar a Santiago de Chile o ir a Oruro, al mismo lago Titicaca. Muchas veces lo desconocemos cuando nuestra región es muy rica y brinda grandes oportunidades de aprendizaje, de las cuales yo he querido plantear algunas hoy. Quiero darle las gracias y pues bienvenidos los comentarios y las preguntas a esta conferencia. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su participación. Muy importante su conferencia. Gracias por hacer parte de este espacio. A quienes nos siguieron en esta conferencia, estén pendientes de nuestras redes sociales, pendientes de nuestra página web. Oportunamente publicaremos las fechas en las que podremos tener un pequeño conversatorio con el profesor Rivadeneira a propósito de esta conferencia. De todas formas, si tienen alguna duda, pueden escribirla en los comentarios y estaremos atentos a contestar sus dudas. Muchas gracias por participar de este espacio y nos vemos pronto. Hasta luego.